Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast. Soy Daniela Mora y hoy tenemos un tema fascinante y relevante para estudiantes, escritores y cualquier persona interesada en mejorar sus habilidades de comunicación escrita. Vamos a explorar las características, diferencias y aplicaciones de dos tipos de texto fundamentales, como son los expositivos y los argumentativos. Los textos expositivos son esenciales para presentar información de manera clara y objetiva. Su propósito principal es informar y explicar temas de forma detallada y comprensible, sin influir en las opiniones del lector. Por otro lado, los textos argumentativos van un paso más allá. No solo presentan información, sino que también buscan persuadir al lector de un punto de vista particular utilizando evidencias y razonamientos sólidos. Así que, si alguna vez te has preguntado cómo escribir un texto que simplemente informe o que convenza y motive a la acción, este es el episodio perfecto para ti. Quédate con nosotros y descubre lo que necesitas saber sobre los textos expositivos y argumentativos. Ahora sí, entrando en el tema, para esta discusión tenemos con nosotros a la compañera Evelyn, Hola, tenemos también al compañero Luis, Hola, mucho gusto. Un saludo a todos. a nuestra compañera Tania Hola, hola, y por presente. último a nuestra compañera Melissa. hola, saludos, ¿cómo están? Ellos son nuestros panelistas que nos ayudarán con mucha más información. Empecemos con nuestro primer panelista, compañera Evelyn. ¿Qué tal si para comenzar nos explicas un poco más sobre los textos expositivos y argumentativos? Hola, con mucho gusto te explico. Eh, los textos expositivos y argumentativos son fundamentales en la comunicación escrita y se preguntarán el por qué. Bueno, por un lado, los textos expositivos tienen como objetivo informar y explicar de manera clara y precisa datos y hechos sin incluir opiniones personales, mientras que los textos argumentativos, ellos buscan convencer al lector sobre un punto de vista específico, ya sea presentando argumentos o evidencias. Eso es lo que puedo acotar hasta el momento. Muchas gracias por esa introducción, Evelyn. Ahora, compañero Luis, ¿cómo estás? ¿Podrías hablarnos sobre las características de los textos expositivos? Con mucho gusto, Daniela. Los textos expositivos se caracterizan por su claridad y precisión, pues estos utilizan un lenguaje que evita ambigüedades y asegura la comprensión del lector. Son objetivos centrados en hechos y que proporcionan datos verificables, sin opiniones personales o juicios de valor. Su estructura es lógica y organizada, comúnmente dividida en introducción, desarrollo y conclusión, presentando la información de manera coherente y secuencial. Perfecto, Luis. Muy interesante tu aportación. Ahora, ¿qué tal si le damos el paso a nuestra compañera Melissa? Ya que Luis nos habló sobre las características de los textos expositivos, tú nos podrás hablar sobre cuáles son las características de los textos argumentativos. Hola, claro que sí. Los textos argumentativos se destacan por su propósito persuasivo. También presentan una tesis o posición que el autor defiende mediante argumentos lógicos y evidencias. También utilizan tantos datos objetivos como retóricas persuasivas, para así influir en la opinión del lector. Además, también suelen abordar contraargumentos
para fortalecer su propia posición. Ejemplo, incluyen ensayos, editoriales y discursos políticos. Muchas gracias, querida Melissa. Tanto las aportaciones tuyas como la del compañero Luis han sido de gran ayuda para entender mejor las características de los textos expositivos y argumentativos. Estoy segura que a nuestros expertos les ha quedado muy claro. Por otra parte, estos textos tienen sus diferencias. Evelyn, ¿te gustaría, por favor, destacar cuáles son las diferencias entre estos textos? ¿Qué diferencias destacarías? Claro. Considero que la principal diferencia radica en el objetivo del texto. Mientras que el texto expositivo buscará informar, el texto argumentativo buscará persuadir al lector. Además, el texto expositivo es neutral y objetivo, mientras que el texto argumentativo es subjetivo y presenta una opinión específica de algo. También difiere mucho el uso de la retórica. Por ejemplo, los textos argumentativos, ellos utilizan técnicas persuasivas que no son necesarias en los textos expositivos. Eso es muy claro. Tania, ¿podrás hablar sobre las aplicaciones de estos tipos de textos en la vida cotidiana? Sí, claro que sí. Por supuesto, los textos expositivos son esenciales en la educación y en la formación profesional, donde se necesita transmitir información precisa y detallada. Son fundamentales en la elaboración de informes, investigaciones y material educativo. Los textos argumentativos son cruciales en el ámbito político, legal y académico, donde esto es muy importante, presentar y defender ideas. Se utilizan en deberes, discursos y artículos de opinión para influir en el pensamiento y las decisiones de los demás. Excelente. Antes de concluir, ¿algún consejo para nuestros oyentes sobre cómo distinguir y utilizar estos tipos de texto? Luis, ¿quisieras comentarnos sobre este tipo de textos? O sea, ¿cómo podemos distinguir si tenemos un texto expositivo o argumentativo? Coméntanos. Claro, estimada Daniela, con mucho gusto. Mi consejo es siempre tener claro el propósito de tu texto. Si necesitas informar de manera objetiva, opta por un texto expositivo. Pero si tu meta es convencer o persuadir, entonces utiliza un texto argumentativo, que sería el adecuado. Además, es útil practicar la lectura y escritura de ambos tipos para mejorar tus habilidades comunicativas. Los textos expositivos también identifican su propio informativo y buscan una estructura clara. El lenguaje es claro, preciso y con términos técnicos definidos. Siempre tienes que verificar la presencia de fuentes y datos estadísticos. Muy bien, mi querido Luis. ¿Tendrías algún otro tipo de consejo para nuestros oyentes, querida Tania? Coméntanos. ¿Algún otro tip que tú nos indiques para poder diferenciar esos textos? Claro que sí, Daniela, por supuesto. Ya que para finalizar, me gustaría añadir que es importante en cualquier tipo de texto. La claridad y la coherencia son esenciales. También esto deben asegurarse de que su texto expositivo presente la información de manera lógica y ordenada. Mientras que en su texto argumentativo deben siempre desarrollar argumentos de forma sólida. Esto se debe respaldar sus afirmaciones con evidencia clara. Recuerden que la práctica y la revisión constante son clave para mejorar.
Y bueno, con esto concluimos nuestro episodio del día de hoy. Hemos aprendido sobre las características, diferencias y aplicaciones de los textos expositivos y argumentativos. Agradecemos a nuestros panelistas por su valiosa participación y por sus aportes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, como siempre, un gusto. Gracias. Hasta la próxima. Próxima. Bye.